Buenas tardes, queridos hermanos. Una vez más, vamos a seguir avanzando, vamos a seguir estudiando este libro tan precioso, el libro de Efesios. Que Dios nos siga dando gracia, que Dios nos siga revelando su palabra a través de su Santo Espíritu para que podamos entenderla y así ponerla por obra. Hoy vamos a continuar en Efesios capítulo 2, versículo 18. La palabra de Dios dice así en esta tarde: porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Esto nos enseña que los creyentes judíos y gentiles tienen acceso al Padre por Cristo, quien abolió, o sea, que dejó sin efecto, que canceló la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Romanos capítulo 14, versículo 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El acceso al Padre se obtiene por la cruz de Cristo, por su sangre preciosa. Hebreos capítulo 10, versículo 19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Hoy en día, el lugar santísimo está en los cielos, donde está el Señor Jesús. Hebreos 9:12 dice: y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 9:24 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y la única manera que nosotros podemos tener acceso, tener entrada al lugar santísimo, es porque el Espíritu Santo de Dios está en nuestro espíritu. Necesitamos ser llenos de su Espíritu para poder disfrutar de su presencia. Segunda Timoteo 4:22 dice: el Señor Jesucristo esté con tu espíritu y la gracia sea con vosotros. Aquí nos enseña la palabra de Dios dónde está la morada de su espíritu, en nuestro espíritu. Volvemos a leer segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 22. Dice: el Señor Jesucristo esté con tu espíritu y la gracia del Señor sea con vosotros. Nosotros, como hijos de Dios, necesitamos ejercitar nuestro espíritu para poder disfrutar las riquezas de Cristo, para estar firmes contra la cultura decadente de este mundo que está bajo el maligno. Espero que esto haya sido muy claro. Nosotros debemos de entender que nosotros tenemos acceso por la sangre preciosa de Cristo Jesús al lugar santísimo. La Biblia dice que Él abrió un camino nuevo y vivo para que nosotros podamos entrar y hallar ahí en el lugar santísimo el oportuno socorro. Efesios capítulo 2 versículo 19. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos. La palabra advenedizos quiere decir el que no es
de este lugar, o sea, una persona que no es nativa o natural de esa región o de esa nación. Dice que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esto se refiere al creyente gentil. En estudios anteriores dimos la definición de gentil, que quiere decir que no es de la nacionalidad judía. La expresión conciudadanos de los santos nos habla del reino de Dios. Ahora, todos los creyentes, judíos y gentiles, son ciudadanos del reino, donde Dios ejerce su autoridad sobre cada miembro de la familia de Dios, y todos los miembros de la familia de Dios han nacido de Dios. Y cada hijo de Dios tiene derechos y responsabilidades en la esfera del reino de Dios. ¿Qué es la esfera del reino de Dios? ¿Qué significa esta palabra? Significa dominio, gobierno y una autoridad absoluta de parte de Dios. Él es el rey y nosotros somos sus súbditos. Nosotros estamos bajo la esfera de su autoridad. Somos ¿qué? Conciudadanos de los santos. Somos ese linaje escogido por Dios. Somos una nación santa para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué hermoso es vivir bajo ese dominio. Qué hermoso es poder vivir bajo ese gobierno, bajo esa autoridad absoluta de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, tiene la vida misma del Dios triuno infundida en su interior. Es lo que da crecimiento y edificación a la casa de Dios. El fundamento de la Iglesia es Cristo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La palabra de Dios es muy clara. Dice que nadie puede poner otro fundamento que no sea Cristo, el Hijo de Dios. Cristo es el fundamento. Cristo es el que da vida a la iglesia. La iglesia no se puede edificar de una manera natural, o sea, en el esfuerzo humano o sabiduría humana. Cristo edifica su iglesia. Mateo capítulo 16, versículo 18. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando la palabra de Dios aquí se refiere a Pedro, viene de una palabra griega que quiere decir Petros, que significa piedra. O sea, Pedro era una piedra que iba a utilizar el Señor Jesucristo para edificar su iglesia sobre la roca. Dice que Él edificará su iglesia sobre esta roca. Cristo edifica su iglesia. Por eso es tan importante que entendamos que el único fundamento es Cristo. Leímos en el versículo
de Primera de Corintios capítulo 3 versículo 11, que nadie puede poner otro fundamento, que el único fundamento es Cristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, debemos de tener cuidado nosotros como hijos de Dios, nosotros como siervos del Dios Altísimo, cómo enseñamos, cómo edificamos. No edificamos la iglesia, nosotros predicamos a la iglesia del Señor Jesucristo que Él está edificando. Dice que debemos de edificarla con oro, con plata y con piedras preciosas. Esto que estamos leyendo del oro, la plata y las piedras preciosas representan algo muy importante. Con estos materiales, los apóstoles y todos los creyentes espirituales deben de edificar la iglesia sobre el único fundamento que es Cristo. El oro puede representar la naturaleza divina del Padre con todos sus atributos divinos. La plata puede representar a Cristo como Redentor con todos los atributos divinos de su persona y de su obra. Y las piedras preciosas representan la obra transformadora en cada creyente por el poder del Espíritu Santo en nuestro espíritu. Ahora, la madera puede representar al hombre natural que se rige por sus emociones y toma sin la dirección del Espíritu Santo decisiones y no entiende las cosas de Dios porque es un hombre natural. Es regido por sus emociones, por el alma. Todas las decisiones que él toma, las toma por decisión humana. Eso puede representar la madera. El heno puede representar al hombre que vive por los deseos desordenados de la carne. Dios nos enseña en Romanos capítulo 6, versículo 12, dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Hemos visto en otros estudios que esta palabra concupiscencia quiere decir todos los deseos desordenados de la carne. Aquí estamos hablando que el heno puede representar al hombre que vive por esos deseos. Está en Cristo, pero aún está asociado con el mundo. Aún es regido por la carne, por los deseos desordenados de ella. Por eso es tan importante que entendamos cómo estamos edificando la iglesia de Jesucristo. Te decía, no edificamos nosotros como tal la iglesia. Edificamos a cada persona que ha sido salva por Jesucristo con su palabra. Y debemos de ver de qué manera nosotros compartimos de su palabra, sin alterarla y sin desviarla del propósito por el cual Dios nos dio su palabra. Ahora, la hojarasca puede representar el vivir de una vida de una forma terrenal. ¿Qué quiere decir esto? Sin ninguna evidencia de una vida transformada por el poder del Espíritu Santo. Aquí vemos que estos materiales sin valor, la madera, el heno y la hojarasca, solo sirven para ser quemados. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 13 dice que la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. La obra que debe de permanecer tiene que ser la del oro,
que representa la naturaleza divina. La de la plata, que representa a Cristo como Redentor con todos los atributos divinos de su persona y de su obra. Y la de las piedras preciosas representan la vida transformada por el poder del Espíritu Santo de cada creyente en esta tierra. Hoy ha sido todo. Espero que sea de mucha bendición. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tú nos estás enseñando que tú edificas la iglesia y que la única manera en que puede ser edificada tu iglesia es por tu naturaleza divina, por tus atributos divinos, por el sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz, que Él está edificando su iglesia y que cada vida debe de representar esas piedras preciosas como una vida transformada. Dice tu palabra que nosotros éramos lo vil, éramos lo más despreciable de esta tierra, pero por el poder de tu Santo Espíritu hemos sido transformados. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.